Bien, buenas tardes a todos. Continuando con la programación del Congreso, finalizamos la mañana de hoy viernes con una mesa muy interesante que es el análisis de las leyes procesales. Es de sumo interés para la Procura y, como bien sabéis, la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes Generales produjo que decayeran las leyes de eficiencia que estaban previstas, la Ley de Eficiencia Procesal, la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Digital, ¿no? Nos vamos a centrar hoy en el aspecto procesal de las leyes, ¿no? Y en este sentido tenemos hoy que nos acompañan, tenemos a don Edmundo Valfrancés, abogado del Estado y que fue diputado del Congreso por Ciudadanos. Tenemos a doña María Jesús Moro Almaraz, que es doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca y diputada en el Congreso por el Partido Popular. Y don Chema Oleaga Zalbidea, abogado y senador y también portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta. Si os parece bien, vamos a empezar con un pequeño y breve turno de intervenciones y, a modo introductorio, como bien sabemos, los procuradores somos el termómetro de la situación de la Administración de Justicia por nuestra relación directa y nuestro contacto diario con los juzgados y tribunales. Y, en este sentido, pues los procuradores en particular y luego ya pues los restos de operadores jurídicos y el justiciable en general, pues notamos que hay una gran preocupación por la existencia de tiempos muertos dentro de la Administración de Justicia, ¿no? Y ante esa preocupación voy a lanzar una pregunta muy directa, de contenido, pero muy directa, ¿no? Y la pregunta es ¿qué encaje tienen las reivindicaciones propias de los procuradores dentro de las leyes procesales que están por venir? Y voy a citar 3 ejemplos. En primer lugar, sería lo que es las mayores competencias en fase de ejecución. En segundo lugar, mayores competencias en la fase declarativa, por ejemplo, el acceso al punto neutro. Y, en tercer lugar, la extensión de la intervención preceptiva del procurador en unos procedimientos en los cuales hasta la fecha no es preceptiva su intervención. Y voy a también a comentar algún ejemplo. Tenemos el caso aquí en Andalucía, que hay un convenio para designación de procurador a las víctimas de violencia de género desde el inicio del procedimiento, ¿no? Y también otro ejemplo que se puede concretar es la extensión de la intervención del procurador en la jurisdicción contenciosa, ¿no? La intervención preceptiva. En fin, con estas preguntas pues voy a darle el turno a don Edmundo Val y con posterioridad pues ya al resto de ponentes. Muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado. Nos han pedido brevedad en las respuestas y yo, como ya no soy político, pues lo voy a intentar. Ya veremos mis 2 compañeros si son capaces. Y además otra de las cosas cuando sales de la política es que contestas a las preguntas, no sueltas tu rollo, ¿sabes? Entonces, yo por ir poniéndose en materia. Bien, vamos a ver. El tema de la ejecución, bien lo sabe Juan Carlos, estuvimos negociando mucho en la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Organizativa. La Ley de Eficiencia Digital ni siquiera llegó a tramitarse en el Congreso de los Diputados, lo cual llevó también a que, con María Jesús, que he trabajado del Partido Popular, pues codo con codo, y con Luis Santamaría del Partido Popular, pues nos pareciera bastante raro que se tratara de agilizar desde el punto de vista de la eficiencia procesal cuando no teníamos todavía la Ley de Eficiencia Digital que se suponía que iba a digitalizar y automatizar los procedimientos. En materia de ejecución, directamente os pongo de manifiesto cómo fueron las negociaciones que llevamos a cabo desde Ciudadanos y, en honor a la verdad, yo ya no tengo que ponerme medallas y quitárselas a otros, también el Partido Nacionalista Vasco, Miquel Legarda y yo, fuimos los que convencimos al Gobierno de España para que en esa ley de eficiencia procesal se pudiera atribuir la ejecución a los procuradores. Y ya os digo claramente que la resistencia inicial fue frontal. Vamos a establecer, decía el enlace parlamentario del Ministerio de Justicia, vamos a establecer una justicia de 2 velocidades, una justicia de ricos y una justicia de pobres. Los ricos tendrán mejores procuradores y, por lo tanto, la ejecución irá más rápida. Los pobres, pobrecillos, no tendrán estas medidas y, por lo tanto, su ejecución irá más lenta. Yo les convencí diciendo, ¿pasó lo mismo con LexNet? No, no pasó lo mismo con LexNet. Con LexNet, ricos y pobres tenían la misma justicia.
Yo les dije, hombre, conociendo a los colegios de procuradores lo eficaces que funcionan en materia, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no?, en materia tecnológica, y teniendo en cuenta que luego celebran convenios y prestan servicios a sus colegiados, tendrán al final la misma justicia los ricos que los pobres, representados por un procurador enorme que tenga un montón de empleados o por un procurador modesto que prácticamente ejerza el trabajo él con pocos empleados o con pocos contratados, siempre y cuando vosotros permitáis esta ejecución. Nos pusimos a negociar, yo tenía firmadas ya mis enmiendas transaccionales, pero el adelantamiento de las elecciones hizo que esto se viniera abajo y, desde luego, espero y deseo que mis compañeros durante esta 15ª legislatura lleven adelante esta cuestión de la ejecución. Problemas de la ejecución en los procuradores. Problemas, tú has apuntado ya uno muy importante. No hubo manera de convencer al Gobierno respecto al acceso al punto neutro. No hubo manera. Y os cuento la excusa. O el razonamiento, cada uno lo interprete como quiera. Si hay, como habrá, porque en un colectivo tan grande como el vuestro siempre habrá algún caso de alguien que utilice indebidamente el punto neutro judicial, ¿generaría eso responsabilidad para la Administración del Estado? Dado que, en el fondo, el procurador ahí va a estar actuando como delegado del letrado de Administración de Justicia. Eso daba mucho miedo al Ministerio de Justicia y por eso se negó el acceso, en este proyecto, el acceso al punto neutro judicial. Segundo, como no hay ningún representante de Podemos, lo puedo decir claramente, llegó Podemos y nos dijo: yo quiero recortar el poder del procurador en la ejecución, en la fase de ejecución judicial, porque esto en el fondo es una privatización de la justicia y, por lo tanto, voy a recortar. ¿Dónde voy a recortar? En aquellos casos en donde el procurador vamos a pensar que objetivamente pueda ser menos eficaz. No, en aquellos temas en los que ideológicamente a mí no me mola que esté el procurador acelerando la ejecución. Por ejemplo, ¿algunos imagináis alguno? Desahucios. Desahucios. En los desahucios, donde los procuradores precisamente podrían hacer una tarea más eficaz a la hora de agilizar la ejecución, a Podemos no le dio la gana que ahí se acelerara la ejecución, porque el que está ocupando sin título una casa lo está haciendo porque está ejercitando un derecho constitucional. Lo digo con la más absoluta ironía, pero era lo que estábamos acostumbrados a escuchar en la tribuna del Congreso de los Diputados. Donde no, que yo hasta ahí sí que de alguna forma podría entenderlo desde el punto de vista estrictamente jurídico, en temas de familia. Porque en temas de familia, al haber un interés público tutelado por la ley y una presencia del Ministerio Fiscal, puede ser que ahí se pudiera justificar con mayor razón que no estuviera en la ejecución el procurador. Y tercero, en todo caso, y eso estábamos todos de acuerdo, siempre bajo la dependencia del letrado de Administración de Justicia, pero con otro tema que a mí tampoco me gustaba, que era que todo dependía de la voluntad del LAJ. Todo. Es decir, que no ibais a intervenir en todas las ejecuciones, sino solo en las que el LAJ decidiera. Hombre, yo quería establecer pues, un catálogo, por ejemplo, de procesos específicos, objetivos y concretos, o de condiciones, por ejemplo, la especial complejidad de la ejecución, para que el LAJ tuviera, de alguna forma, la obligación de tener que comisionaros en la ejecución. Y, por último, la última pregunta que has hecho, efectivamente, la ampliación de aquellos procesos en los que debe intervenir el procurador. Y yo ahí os digo mi opinión claramente. Creo que si dais la guerra para que se intervenga en los procesos, por ejemplo, pues bajando la cuantía de una forma genérica, vais a tener poco que hacer. Yo creo que eso ni el Gobierno del Partido Socialista ni un posible Gobierno del Partido Popular os va a comprar eso, pero es muy interesante el enunciado de la pregunta. Ampliarlo en todos aquellos supuestos en los que existe un interés general de beneficio de la víctima, en donde el procurador lo que va a hacer va a ser posibilitar una mejor asistencia a la víctima, una mayor tutela judicial efectiva y una mayor facilidad para que la justicia vaya más rápido. Ahí, estableciendo convenios con las administraciones públicas, como muy bien has apuntado, ahí, en casos de violencia de género, en casos de solidaridad con las víctimas del terrorismo, en casos de este tipo, yo creo que ahí tenéis una puerta abierta importante para poder justificar la ampliación por razón de la materia a determinados casos donde pueda actuar el procurador. Gracias.
Precisamente al hilo de lo que ha comentado en el mundo oval de este tema, tenemos un informe de Pricewaterhouse que encargó el Consejo General en relación a la tasa de lo que es la reducción, el tiempo de tramitación de los procedimientos, muy interesante, y se ha demostrado que la presencia del procurador en un procedimiento agiliza sustancialmente lo que es la finalización del mismo, con lo cual quizás es un elemento muy a tener en cuenta, efectivamente, por el legislador para lo que es una posible ampliación de las competencias en determinados procedimientos, los cuales ahora mismo no es preceptiva la intervención del procurador. Bueno, le toca el turno a doña María Jesús Moro. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por tener la oportunidad de ver a compañeros, tanto en la mesa como delante, que no es fácil en otros momentos vernos, ¿no? Y de partir. No voy a repetir, porque en muchas cosas estamos de acuerdo, ¿no?, con lo que ya ha expuesto Edmundo Oval. Y voy a marcar eso que él dice, pues como yo estoy en activo en la política, él también, pero no lo sabe, pues tengo que ordenarlo, ¿no? ¿Y qué es eso que yo llamo el orden? El problema de la pasada legislatura seguramente se va a incrementar en esta, y es la organización, las prioridades y la manera de establecer qué normas y en qué momentos se iban a aprobar. La propia configuración de 3 eficiencias que, para ser eficientes, deberían haber estado quizá en una, ya en sí mismo generó que el propio Gobierno no pudiera seguir adelante con ellas, ¿no? Pero no solo 3, es que en estas no fui ponente, sí seguidora, pero sí fui ponente en una múltiple de supuesta transposición de directivas comunitarias que incrementaba a medida que se metían enmiendas sorpresivas y sorprendentes, donde estaba la digitalización de notarías y registros. Claro, si no hay una visión conjunta en estos momentos, y se ha dicho aquí en esta mañana en lo que hemos tenido oportunidad de oír, en general los juristas somos estamos apegados a aquello que conocemos. Esto es una generalización, luego hay todas las innovaciones del mundo. Nos da miedo dar ese salto, le da miedo dar ese salto al propio sistema de la justicia y, por tanto, al que tiene que planificar cambios que son imprescindibles. En eso estamos de acuerdo. Pero el orden de los factores altera el producto y claramente las 3 eficiencias más una estaban alterando el producto. Y estaban alterando el producto la manera en la que no se escuchaba a los profesionales de la justicia. Y si queremos planificar para que no nos sirvan las normas 2 días y medio, y esta es una transformación que es imprescindible y es estructural, hay que escuchar a todo el mundo, mejor hacerlo con el máximo consenso y delimitar extraordinariamente bien las funciones y competencias y el ámbito de oportunidades que se abren a los profesionales del derecho, operadores jurídicos, como queráis, y a aquellos funcionarios que deben operar en el sistema de justicia, pero que ya no van a operar, no deberían operar nunca más como lo han hecho hasta ahora. Y, por tanto, hay que hacerlo sabiendo bien cómo se miden los tiempos, no a trocitos, y eso es lo que dificultaba claramente, y creo que lo va a dificultar también en esta legislatura si no se establece una apuesta decidida por una buena calidad normativa, el que se implementaran estas normas, porque lo que no puede ser es que aquello que aparecía en la Ley de Eficiencia Procesal estuviera contradiciendo la Ley de Eficiencia Digital, que se quedaba dormida, como se quedó dormida en un cajón, y a su vez se modificaba en la organizativa, pero entraba en contradicción con los acuerdos que enfrentaban unos colectivos con otros de funcionarios en el momento en que el Ministerio decidió que tenía un problemón y que todo el sector justicia estaba contra él. Por esa razón, evidentemente, que es ya un lugar común desde hace mucho tiempo y está documentado y hay datos suficientes, que hay que variar el tratamiento de la ejecución de la justicia, de la ejecución de las sentencias, de las resoluciones judiciales. ¿Y que tiene cabida el que entren los procuradores? Claro que sí.
y que hay que salvaguardar derechos y en esa salvaguarda de derechos establecer, pero no complicarnos la vida. Porque claro, si complicamos la vida con nombres muy bonitos, pero no conducen a nada, si además entramos en una colisión y enfrentamiento entre profesionales en sentido amplio, por tanto también incluyendo los funcionarios, si además después le tenemos que dar 2 o 3 cláusulas, no sé si de foralidad, a los partidos independentistas, pues yo les aseguro que va a ser muy complicado, salvo lo que tuvo que hacer el Ministerio y que yo critico y he criticado. No puede ser que aparezcan pilotos de oficinas municipales de justicia sin que tengan ninguna cobertura normativa. No es posible decir que el Partido Popular no apoyaba esa norma y por eso no salían. No. Edmundo sabe que se convocó varias veces la Comisión de Justicia para aprobar el dictamen y que se paralizó. ¿Por qué? Porque los mismos que ayer han marcado una nueva legislatura no querían que se suprimieran los juzgados de paz. Y, por tanto, si vamos a trocitos y con la satisfacción de intereses muy cortoplacistas, es imposible dar respuesta a todo lo que ha dado Edmundo y que en líneas generales estoy completamente de acuerdo. Creo que hay que tener cuidado en cómo se trata el tema del punto neutro, porque efectivamente habrá que delimitar de qué manera, si los procuradores entran, hasta qué punto entran, cuáles son los controles y cuáles son las garantías. Pero eso no es un problema. Simplemente hay que construirlo bien. Y hay que construir bien qué funciones tienen los gestores, los tramitadores, o a lo mejor que solo haya un tramitador o un gestor, no lo sé, y qué función tiene el LAG. Y evidentemente no dejar normas a través de decretos escobas como el que ocurrió en junio, por ejemplo con el tema de la conciliación, y que al final deje en manos de alguien la inseguridad más absoluta. Hemos quedado bien, pero tenemos una inseguridad a la hora de determinar, que eso es lo que ocurriría también en el caso que decías respecto al LAG, que tiene que decidir cuándo sí y cuándo no. Luego, hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con planificación. Cuanta menos confusión, ya lo dijo el Consejo de Estado, y solapamiento, mejor. Y eso permitirá que afrontemos lo que ya está aquí, como hemos visto, y lo que nos viene. Si no, será imposible, porque lo vimos en la Comisión de Justicia, lo vimos cuando comparecían los distintos expertos, era una barbaridad. ¿Cómo era posible en la misma entrada en vigor, y termino aquí, que la mediación, que la tenemos que impulsar, pero es que ya la teníamos regulada, la paralicemos para los nuevos medios? Oiga, no mire usted, ya tenemos la mediación, tenemos que encajar otros sistemas, vamos a darle un orden de entrada en vigor absolutamente razonable, pero la mediación ya, porque lo que no puede ser es que al final me diga Esquerra Republicana de Cataluña o Junts, es que nosotros ya lo tenemos muy regulado, es que esto es muy propio, ya lo tenemos muy regulado, entonces no queremos que aparezca. Y esto es una lacra, sea la ley que sea. No, oiga, mire usted, ¿qué es lo que tenemos? ¿Es bueno? Sí. ¿Tiene que seguir avanzando? Mejorémoslo. Demos oportunidades a todos los profesionales, también a la Procura, porque la Procura tiene que tener un campo extraordinario en el ámbito de la mediación. Y no me lo pare, porque eso ya lo tengo. Y luego vamos incorporando todo lo demás. ¿De acuerdo? Esa es mi opinión. Bien, me quedo con la intervención de doña María Jesús. Hay que construir bien y construyendo bien pues se puede llegar efectivamente a mayores competencias para la Procura. Hemos comentado la fase de ejecución y en fin, que pudiéramos estudiar quizás otros campos en los cuales pudiera intervenir más el procurador de lo que viene haciéndolo en la actualidad, ¿no? Bueno, pues ahora le toca el turno a don Chema Oleaga para que pueda también expresar su opinión al respecto de la pregunta que se ha planteado. Bueno, Guardión, buenos días. En primer lugar, si me permite una pequeña palabra en euskera de agradecimiento, ¿no? Eskerrik asko bihotxez gonbidetzeagatik, ¿no? Por lo menos para que quede claro que soy de Bilbao, ¿no? Y que los de Bilbao pues, siempre nos gusta decirlo, ¿no? Ahí donde vamos, ¿no? Y además soy político y me gusta la política y bueno, pues yo voy a hablarles desde un punto de vista político, aunque soy también compañero. Yo he ejercido muchísimos años la profesión de abogado en Bilbao. Mi compañero de toda la vida de despacho, bueno, yo ahora soy no ejerciente en este momento, ¿no? Pero mi compañero de toda la vida, su esposa es procuradora, me habló, en fin, tengo íntimos amigos con los que hemos debatido esto, hemos hablado muchísimo
sobre el futuro de la profesión y sobre por dónde tiene que ir. Pero si me permiten, voy a empezar por unas palabras de Leonard Cohen, ¿no? Leonard Cohen decía: no entiendo que España no haya excavado con sus manos todo el campo de Granada para recuperar el cuerpo de su poeta. No comprendo un país que no ha dado un castigo histórico a sus asesinos. Eran unas palabras de Leonard Cohen que yo creo que aquí en Granada, donde es un honor estar, merece la pena destacar, porque él era un enamorado de España, consideraba que había influido muchísimo en su carrera musical y era un absoluto admirador de Federico García Lorca. Y yo quería empezar con estas palabras, en primer lugar, porque estamos en un lugar, vamos a decir así, sagrado, ¿no?, para todos aquellos que defendemos la libertad, la tolerancia, el respeto, la democracia, que, por cierto, tengo que decirles que hoy vengo exultante, se lo he dicho a la mañana al presidente cuando he llegado, ¿no?, porque ayer el presidente del Gobierno obtuvo 179 votos a favor de diputados y diputadas, que suponen más de 12.600.000 ciudadanos y ciudadanas de toda España. Es un récord histórico, probablemente yo creo que solamente José Luis Rodríguez Zapatero consiguió algo semejante. Pero a la vez que vengo exultante, tengo que decirles también con una cierta inquietud por lo que estoy observando, y es la exacerbación de las pasiones, el llamamiento a salir a la calle, el agredir y acosar a los rivales políticos, y esto, francamente, la política tiene que evitar que esto ocurra. Y creo que es algo que entre todos tenemos que poner por delante, ¿no? En la inauguración de estas... ¿Sí? Está hablando un interviniente, está hablando un ponente, y vamos a escuchar con atención lo que está diciendo, porque yo creo que es interesante también que nos manifieste su punto de vista sobre lo que se ha planteado y demás. Así que pediría un poco de silencio y nada, ya puedes continuar. Bueno, al que no le interese, pues yo lo siento, ¿no? Yo tengo derecho, creo, ¿no? Vamos, me parece que no. No sé si estamos de acuerdo en que tengo derecho a expresar mi opinión, ¿no? Sí. Decía esto, ¿no?, que creo que es un momento delicado el que vivimos, ¿no?, y que el otro día, en las palabras del presidente del Consejo de la Procura, dijo algo que comparto en gran medida, ¿no? Decía que manifestaba una cierta inquietud, ¿no?, y que se solidarizaba y mostraba su empatía con los jueces que están, de alguna manera, en riesgo, ¿no?, diríamos, de su independencia. Yo quiero decirles a ustedes que dentro de muy pocos días, el 4 de diciembre de este mismo año, se cumplen 5 años sin la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el Partido Popular no lo quiere hacer, no quiere cumplir la propia ley que el propio Partido Popular aprobó en su día, la ley orgánica, y esto sí que es un auténtico desastre para la justicia española, como estamos viendo ya muchísimos tribunales que quedan vacantes, que no tenemos forma de cubrir, y esto afecta a todos los operadores jurídicos y, cómo no, también a los procuradores y las procuradoras aquí presentes o que ustedes representan. Y creo, por tanto, que tenemos que ponernos todos de acuerdo en que esto no puede pasar. Entrando en concreto en materia, en lo que estamos aquí diciendo, hay algo que mis compañeros de mesa no han dicho y yo creo que debe ser la primera parte. En algunos lugares de Europa, algunas de esas democracias que se autodenominan liberales han adoptado la decisión de suprimir lo que en España conocemos como la procura, de suprimirlo. No es necesario. Vamos a grandes despachos donde uno de los compañeros o compañeras se ocupa de la parte procesal, pero la profesión como tal desaparece. Y, por tanto, lo que hicimos, por lo menos en el caso concreto yo represento al Grupo Parlamentario Socialista, pero hubo acuerdo con otros muchos grupos, lo que hicimos, lo primero es dejar claro que para nosotros era muy importante que siguiera existiendo la profesión y que no íbamos a caer en algunas peticiones que se nos hacían desde estas democracias liberales conservadoras de Europa, que querían imponer esto, como ya se hizo en su día con otros trabajos semejantes, ¿no? Y que íbamos a defender el derecho de los procuradores y las procuradoras a seguir representando, ejercer el derecho de representación, que es algo sustancial en nuestro país y que puede ayudar a que los procedimientos judiciales, pero sobre todo la defensa de los ciudadanos y de las ciudadanas, esté garantizada en los tribunales. Pero no tenemos que olvidar que la justicia es un servicio público. Lo más importante es la concepción de lo que llamamos el proyecto de justicia 2030, que engloba a estas 3 leyes de eficiencia.
este proceso, esto que llamamos Justicia 2030, fundamentalmente sitúa en el centro a los ciudadanos y a las ciudadanas, al justiciable, como decimos, ¿no?, los operadores jurídicos, sitúa en el centro y todo tiene que ir en beneficio de ese justiciable. De manera que cada uno de nosotros y de nosotras tendremos que ajustar nuestros intereses a ese que es el interés general, el interés que se defiende y que tiene que defender el Estado. Por tanto, lo primero es que el Partido Socialista hizo una apuesta clara y decidida por mantener la profesión de los procuradores y de las procuradoras y de fortalecerla y que pudiera llegar a más espacios de los que hasta ahora tenía. Esta es una primera reflexión que yo quería trasladarles. Segundo, las tres leyes de eficiencia que englobamos dentro de lo que llamamos Justicia 2030, básicamente eran tres grandes ideas. La primera es que tenemos que ir a unos sistemas de decisiones colegiadas. No puede ser, y esto lo hemos visto todos, yo creo que todos lo hemos sufrido, ¿no?, en nuestro caminar por los juzgados, que el juzgado de este lado en un caso diga A y el de aquí diga B. Porque en definitiva el que sufre, además de que podemos sufrir nosotros, es el propio justiciable. Yo recuerdo perfectamente un asunto que teníamos en Bilbao, ¿no?, en Vizcaya, ¿no?, y era donde se tramitaban los accidentes de circulación cuando el implicado era un vehículo que pertenecía al consorcio, por tanto, al Estado. Si era en la capital de la provincia o era en el lugar de ocurrencia del siniestro. 3 jueces decían una cosa y el resto decían otra. Pero claro, dependiendo de dónde te caía el pleito, pues el cliente al final decía, es que mi abogado y mi procurador no tienen ni idea de dónde meter la demanda, porque él ¿qué sabe lo que hace?, ¿no? Entonces, yo creo que esto debe quedar claro que esta idea era una idea muy potente. Ir a sistemas colegiados. Los tribunales de instancia, que es cierto que van a crear problemas con los actuales funcionarios y funcionarias de justicia, es evidente, ¿no? Esto pasa siempre que hay transformaciones o cambios, pero que es absolutamente imprescindible para los ciudadanos y las ciudadanas y para el interés general. La segunda idea era que los procesos tienen que ser más rápidos. Una justicia lenta no es justicia. Tiene que ser una justicia rápida y eficaz. Las dos cosas son combinables y es posible. Y lo podemos ver. Hay juzgados que van muy bien, otros van muy mal. Esto lo vemos. Por lo tanto, el proceso tiene que ajustar sus reglas a aquello que haga que el interés general redunde en beneficio de la mayoría. Esto debe quedar claro. Y por eso establecimos unos mecanismos procedimentales que estábamos negociando y que se hubieran aprobado probablemente en verano, no se pudieron aprobar. Unos mecanismos procedimentales donde los procuradores iban a tener cada vez más competencias. Aunque es cierto, estoy de acuerdo, con que hay todavía algunos problemas, el punto neutro que se han mencionado, pero que son problemas que fundamentalmente están pendientes únicamente de un acuerdo que llegará sin ninguna duda, siempre y cuando haya voluntad de entendimiento. Y la tercera idea, bueno, el punto neutro, entre otras cosas, porque está el problema de la responsabilidad. ¿Quién asume la responsabilidad cuando pasa algo?, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que discutir, ¿no? Pero yo creo que a esto podremos llegar a un acuerdo, estoy absolutamente convencido, ¿no? Pues no es la vocación que tiene el Partido Socialista. Y finalmente, en cuanto al tema de la digitalización, es que esto no es algo que sea un futurible o algo que tengamos que empezar a pensar. No, esto es el presente. Todas las actividades humanas, todas han ido tendiendo hacia este camino. ¿Cómo va a quedar la justicia fuera?, ¿no? Entonces, este proceso de Justicia 2030, en definición de un profesor universitario al que tengo muchísimo respeto, decía que es pasar de una justicia del siglo XIX a una justicia del siglo XXI casi sin pasar por el XX. Y esto es lo que de alguna manera tenía este programa. Que, como digo, más allá de pequeños detalles de que si esta enmienda o la otra, que esto todo siempre es discutible, respondían a unos principios muy importantes. Pero también tengo que decirles una cosa, ya que a mí me gusta, en fin, aquí parece como que cada uno viene y ya tiene ciencia infusa. Yo no la tengo, ¿no? No tengo ciencia infusa ni creo que la tengamos nadie, ¿no? Yo no voy a cometer el atrevimiento de decir aquí cuáles son las prioridades del Gobierno. Estas cosas porque el Gobierno todavía no se ha constituido. Acaba de jurar hoy el presidente. Yo no voy a hacer como han hecho en el Consejo General del Poder Judicial los vocales propuestos por el Partido Popular que han juzgado la ley de amnistía antes de conocerla. Eso es como si un juzgado dicta una sentencia antes de presentar la demanda. Es absurdo, ¿no? Bueno, pues yo no voy a cometer ese atrevimiento. Yo solamente voy a decirles que si en mi mano cabe, si en mi mano está, yo intentaré convencer al nuevo Gobierno de que las prioridades sean, primero,
un sistema de justicia moderno, ágil, donde los procuradores y las procuradoras tengan un papel mayor. 2, un sistema digital con subvenciones, que en este caso son subvenciones europeas, que vamos a recibir por esos fondos, que son unos fondos Next Generation, en unas cantidades enormes, que se pongan también al servicio de los profesionales, no solo al servicio de la Administración, sino al servicio de los profesionales con unos sistemas de comunicación digital que sean compatibles unos con los otros. Y en tercer lugar, que creo que es algo muy importante, es que la opinión del justiciable entre en la definición de la ley. No solamente los operadores jurídicos, que tenemos nuestra opinión de las cosas. Yo tengo la mía como abogado, otro tendrá la suya como procurador o como procuradora, otro tendrá como juez. También hay que tener en cuenta lo que quiere el ciudadano. Lo mismo que se hace en sanidad o lo mismo que se hace en educación. Eso hay que incorporarlo también en estos debates de las leyes, como estábamos haciendo en la legislatura pasada, y que es cierto que supone una mayor complicación, porque el consenso siempre es más complicado que el ordeno y mando, pero el consenso es la garantía del seguro éxito. Y creo que con estas ideas, y sobre todo con buena voluntad, sin descalificar a nadie, sin apriorismos y sin pensar que unos tienen la razón y los otros ninguna, si vamos todos en ese sentido y hacemos una legislatura donde todos nos respetemos, donde no se considere que nadie es un traidor, un no sé qué, sino que todos somos representantes de los ciudadanos y de las ciudadanas, si eso lo conseguimos, y estamos todos llamados a ello, estoy convencido que estas leyes de eficiencia, o las que en su caso plantee el nuevo ministro o ministra de Justicia, saldrán adelante, y estoy convencido que los procuradores están llamados también a ser un elemento activo, un operador jurídico muy activo en el futuro de la justicia de nuestro país. Muchas gracias. Pues me quedo efectivamente con la frase que ha pronunciado: llegará a acuerdo con voluntad de entendimiento. Y yo creo que eso es lo que efectivamente se debe intentar entre todos, para que todo lo que se traslada desde las profesiones, en este caso desde la nuestra, la profesión de procurador de los tribunales, y a través del Consejo General, que al fin y al cabo los procuradores somos los representantes del justiciable y somos los que vemos el día a día del funcionamiento de un juzgado, pues que efectivamente se pueda plasmar en las leyes procesales que puedan venir, ¿no?, en un futuro, ¿no? Y nada más, no sé si hay alguna intervención. Sí, por favor. Muchas gracias. Yo creo que el temor el famoso temor del punto neutro judicial es un temor mal formulado, porque los procuradores podemos acceder a las cuentas de consignaciones y no por eso accedemos ni a las cuentas de los jueces personales ni a las cuentas de asuntos que no somos parte. Ese es el punto número uno. O sea que, hablando de robotización, inteligencia artificial, informática, yo creo que muy fácilmente se podría hacer un programa en donde yo soy parte, que yo pudiera acceder a la información domiciliaria o patrimonial del demandado. Incluso activarlo solo en el caso concreto. Si acabo de presentar la demanda, la ley de enjuiciamiento civil me permite hacer los actos de comunicación. O sea, tengo una función pública que tengo que cumplir. Qué mejor que si estamos en la fase de requerimiento, de emplazamiento, poder consultar rápidamente en qué domicilio hay que notificar. Pues lo hago. En un día y medio tendríamos la demanda ya emplazada y notificada, sin violar ninguna ley de protección de datos, porque la propia ley ya nos habilita a poder acceder a esa información, y en temas de averiguación patrimonial igual. El 590 nos habilita a tramitar los oficios y a ser receptores de la comunicación, de la respuesta. No esperar a que el juzgado nos la entregue, sino a poder recibir la información patrimonial directamente de la empresa oficiada, o de la entidad. Por lo tanto, ni la legislación está en contra de que podamos acceder, y que es un tema de informática de que se le pida a ChatGPT: hazme un programa para acceder a todas estas bases de datos, y que mi DNI o mi número de colegiado pueda acceder solo a los asuntos en que soy parte en la fase en que corresponda. No sé qué opináis los ponentes. Claro. Y además, pensemos qué beneficio enorme va a llevar eso
para la rapidez del procedimiento. Es decir, que en lugar de tener que pedirle al juzgado que oficie a la policía para que me descubra el domicilio de la persona física contra la que estoy realizando la demanda, presentando la demanda, y que el juzgado, absolutamente taponado, tarde 2 meses en oficiar a la policía y la policía en contestar 6 meses hasta que ya finalmente se culmine esta diligencia preliminar y pueda ya presentar una demanda contra una persona en domicilio concreto y determinado, tú entras en el punto neutro y en un instante ya tienes el dato. Entonces, aquí lo importante, lo ha dicho María Jesús, ahí estábamos plenamente de acuerdo, con el punto neutro, comprendiendo la advertencia, la salvaguarda de qué pasa si se utiliza mal, etcétera. Lo que no admitíamos, o lo que yo me quejaba amargamente al Ministerio, era regúlamelo, lo ha dicho María Jesús. Regúlalo. Pero regúlalo en función de lo que has dicho tú en la pregunta. Regúlame las cosas no para que el procurador tenga más ámbito de negocio, no, para que el procedimiento funcione mejor, para que el ciudadano tenga una justicia más rápida. Y así satisfacemos a todas las partes. Yo en todo momento, siempre con el Ministerio, siempre estaba hablando de medida de agilización procesal, medida de descongestión de la justicia. Yo he vuelto otra vez a ponerme la toga y soy un hombre feliz. Soy un hombre feliz. Tengo mi toga puesta, me voy a los juzgados de lo social y reparto estopa a diestro y siniestro. Me lo paso como un enano. Lo mismo que me escuchabais antes en la tribuna de oradores, ahora con la venia. Ahora con la venia de su señoría. El otro día en el juzgado de lo social, la jurisdicción que se suponía que era la más rápida de todas nuestras jurisdicciones, una pobre señora que trabaja en Radio Televisión Española y que únicamente ejercía contra mí, que yo defendía Radio Televisión Española, una pretensión de promoción profesional y que vio suspendido su juicio, nos señalaron para dentro de un año en el juzgado de lo social. Una señora que tiene 50 y tantos años y que únicamente quiere terminar su carrera profesional y que, por supuesto, espero ganarle el juicio. Pero ya el perjuicio ya está hecho con la dilación de la justicia. El perjuicio a esta ciudadana ya está consumado. Y muy posiblemente, si diéramos paso a los procuradores a ampliar su ámbito de actuación en el procedimiento, podríamos agilizar notablemente el funcionamiento de los procedimientos. Clarísimo. Una última pregunta. Ya no. ¿Alguna pregunta más? ¿Me permites una...? Venga. ¿Me permites Óscar una cuestión sobre esta? Es que esa pregunta me parece muy interesante, ¿no? Y además yo estoy muy de acuerdo con lo que decía, ¿no? Y estoy muy de acuerdo, claro, porque yo lo veo desde la misma perspectiva que la ve probablemente, ¿no? Pero el otro día me pasó una cosa que nunca había pensado. Una cosa muy curiosa, ¿no? Nosotros los políticos tenemos que hacer nuestra declaración de bienes. Entonces la presentamos y es transparente. Todo el mundo sabe, María Jesús, los bienes que tiene, los que tengo yo, etcétera. Todo el mundo sabe. Y a todo el mundo nos parece que es normal esto, ¿no? Decimos, no, claro, tiene que ser normal la transparencia. Ojo, yo tengo derecho a acceder a tus datos y tal. Claro. Pero ¿qué pasa con las parejas? Es decir, si yo estoy casado, por ejemplo, con una persona y tengo el 50% mis bienes con esa persona, todo el mundo sabe los bienes que tiene esa persona, que tiene derecho al anonimato, ¿no? Entonces, claro, a la hora de regular tienes que tener previsión también de esa otra cuestión. Por eso estaba el problema de la responsabilidad a que hacía referencia antes. O sea, que es muy lógico lo que planteas, yo creo que es una solución, pero hay que tener cuidado. O sea, el problema de la responsabilidad es qué pasa, cuándo. Ese es el problema que tiene que tener el Estado a la hora de regular. Y claro, yo el otro día cuando me plantearon esta cuestión de qué pasa con las parejas, que yo tengo que, ahora todo el mundo sabe si yo tengo una deuda, si dejo de tener una deuda, si tengo una casa, si tengo un piso, si tengo un coche y tal. Cuando pasa eso, ¿qué le respondes a esa persona? ¿Qué hacemos? ¿Quitamos la transparencia y que los políticos no hagamos declaración de bienes? No, ¿verdad? Pero habrá que buscar una regulación que también ampare a esa otra persona que tiene derecho a su intimidad y a su anonimato, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Es decir, no es solo un problema de un programa informático, que también, no es solo eso, sino que es algo un poco más profundo y que nos debe llevar también a una reflexión. Nosotros mismos tenemos que hacer esa reflexión. No solo como administración, en el caso del Gobierno, por ejemplo, ¿no? Sino los profesionales, ¿no? Los procuradores y las procuradoras, cuando ejercen su actividad. Era solamente ese pequeño matiz que quería introducir. Brevísimamente, Óscar, por favor. ¿Se me oye? Sí. Bueno, muchísimas gracias a los tres intervinientes, ¿eh? Y yo solo quería haceros un comentario en la línea de lo que comentaba el compañero y sobre esta cuestión.
es evidente que tenemos que, debéis, ¿no?, intentar legislar de forma eficiente y para mejorar el procedimiento, no cabe otra. Pero lo que sí que creo es que debería plantearse el legislador, debieran plantearse ustedes, es el ir dejando un poco a un lado ya ese clásico prejuicio de ¿y qué van a hacer estos con esta herramienta? ¿Y qué van a hacer? Yo les voy a poner un ejemplo que estábamos hablando nosotros hace un instante. Hace una serie de años en las que ya se nos otorgó la facultad de certificación en los actos de comunicación. Ahora que está tan de moda el estudio del dato, ¿no?, el análisis del dato, a mí me gustaría que me dijeran cuántos expedientes sancionadores o cuántos procedimientos por falsedad en documento público han tenido que aperturarse a un procedimiento por un compañero que haya falseado un acto de comunicación. No conozco ninguno. Nadie, creo que ningún procurador de España ha falseado un acta en un acto de comunicación. ¿Por qué con esta herramienta sí va a ocurrir? Es que, bueno, seamos prácticos, eficiencia sí, pero sin prejuicio, creo. Muy bien. O sea, y yo apostillaría que tenemos 3 posibles responsabilidades: responsabilidad disciplinaria, responsabilidad civil y responsabilidad penal, que esas 3 responsabilidades pues protegen efectivamente y hacen que no tomemos un camino pues efectivamente indebido. María Jesús. No le iba a decir antes, pero está a caballo de las dos cuestiones. Es lo que decíamos antes. Hemos ido evolucionando muy rápidamente en algo que en términos muy rápidos siempre hemos conocido cuando se fue incorporando la tecnología, y es los privilegios, el concepto de privilegio de acceso a través de las aplicaciones. Antes decía Moisés, la inteligencia artificial no deja de ser una aplicación. Y todo esto se va complicando, pero se va facilitando, porque cosas que eran imposibles hace 6 años ahora son posibles con un grado de seguridad que nunca será plena, pero que es enorme. Creo, por tanto, que el problema está antes de la seguridad. Por eso debe ser coherente la regulación procesal jurídica de fondo y las determinaciones de carácter tecnológico que obliguen, porque evidentemente esos privilegios irán dados con qué función tiene el procurador en ese momento. El de parte, porque como parte hay un cierto temor, no porque vaya a falsificar, sino como parte. ¿No? Pero ahí tiene la función de colaborador de la justicia. Bien, articulemos los privilegios tecnológicos y, por tanto, los accesos, y en función de eso viene la responsabilidad, como muy bien rápidamente han explicado mis compañeras de forma brillante, ¿no? Por lo tanto, creo que por esa razón, decía antes que el orden de los factores aquí sí altera el producto. Entonces, no podemos hacerlo separadamente al mismo tiempo, porque tiene que estar imbricado. Si no está imbricado, todo vemos fantasmas, porque los fantasmas nos recorren en la cabeza cada uno, aparte de los fantasmas ideológicos, ¿no? Y creo que eso es fundamental, y desde aquí esa petición. Es verdad que hay tú decías, el Gobierno, no lo sé, pero es verdad que tenía unos compromisos con Europa, había un hito 11 que estaba vinculado a estas leyes y que no se ha cumplido, que le van a pedir rapidez. Bien, yo pido desde aquí, por si acaso, pongo la tirita, lo reconozco, que no se tramite por Real Decreto Ley todo lo que no sea ley orgánica, porque eso sería un verdadero drama. Hágase con responsabilidad, lo más rápido posible. Podemos avanzar cosas, pueden avanzar cosas, pero por favor, hacerlo de manera coordinada, porque entonces, si no, todo el mundo pondrá pegas, tendremos una legislación incoherente, y eso, que puede ser fácil con la ayuda de los técnicos, hablando los juristas con los técnicos, al final se convierte en algo imposible, porque son normas una de espalda a la otra. Finaliza Luis Ortega con una intervención que también quería preguntar. El micrófono. Allí. Hola, únicamente con afán clarificador yo he oído el temor del Gobierno al mal uso o la responsabilidad que el Gobierno pueda tener por el mal uso del punto neutro. Para saber de qué va, nuestros colegas portugueses hace 20 años les dieron esta posibilidad. Yo les quisiera preguntar, ya que están aquí, ¿cuántas demandas de responsabilidad ha tenido que sufrir el Estado por un mal uso de ese acceso que les han concedido en exclusiva a ellos y de manera directa?
segundito, por favor. Sí, Oye, sí. mira, pero no solo eso. Es que yo creo que todos en la memoria tenéis el caso de una famosa letrada de Administración de Justicia que le metió mano a la cuenta de consignaciones, que le metió mano al punto neutro. Y, por lo tanto, ¿qué diferencia hay? Ese asunto lo cito porque lo llevé yo, porque el Ministerio de Justicia, la acusación la ejercitó a través de la Abogacía del Estado, la acusación particular. Debe seguir esa letrada de Administración de Justicia posiblemente en la cárcel, porque se le metieron un montón de años. Y no sé si fueron 6 millones de euros de responsabilidad civil o una cosa así. ¿Qué diferencia hay? Es que la cuestión está ahí. ¿Qué diferencia hay? Si todos... como en los cómics, ¿no? A todos nos puede surgir en un hombro el ángel y en el otro lado el demonio, ¿no? Que nos diga, métele mano a la cuenta de consignación, y el otro, no, que tienes responsabilidad penal. Si es posible, nadie somos santos, pero ¿qué más da? Que sea uno o que sea otro, o es que por decirlo de una forma coloquial, o es que los procuradores sois más golfos que los letrados de Administración de Justicia. ¡Qué ridículo! Es que es ridículo, es que es absolutamente ridículo, claro. Muy bien, bueno, pues agradecemos a los ponentes sus magníficas intervenciones y además... Además, este aplauso precisamente está en la confianza de que esta próxima legislatura, pues que vengan nuevas competencias para los procuradores, que al fin y al cabo irá en beneficio de todos, ¿no? En primer lugar, de justiciables y en general de todos. Bueno, damos por concluida la jornada de mañana. A las 4 de la tarde, si no me equivoco, empezamos ya con la siguiente mesa. Muchas gracias a todos.